Los medios reportan una serie de explosiones en varias regiones de Ucrania. Se habla de ataques combinados en las fuerzas rusas. Periodistas de guerra destacan que drones alcanzaron Kiev y varias provincias. Indican, además, que se usaron misiles de crucero calibre A. Las alertas aéreas sonaron durante la pasada noche en las provincias de Poltava, Sumy y el Yeselnizhky, así como la ciudad rusa de Zaporozhye, ocupada actualmente por las fuerzas de Kiev. Según los datos preliminares, los objetivos fueron las instalaciones utilizadas con fines militares, incluyendo edificios de alojamiento de altos cargos y efectivos del ejército. Mientras tanto, fuentes ucranianas informan que, en la provincia de Yemeninsky, los rusos alcanzaron un aeropuerto de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que destruyeron almacenes en municiones del ejército ucraniano y que repelieron los ataques del enemigo en varias direcciones operativas. Anoche las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia llevaron a cabo un ataque múltiple con armas de precisión de largo alcance por mar contra almacenes de municiones del ejército ucraniano. Todos los objetivos designados fueron alcanzados al horario de la jornada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron sus intentos fracasados defensiva en las direcciones operativas de Donetsk, Krasnaya Mask y sur de Donetsk. El canciller ruso, Sergei Lavrov, afirma que la megalomanía se refleja en todas las acciones de la OTAN. Al comentar los resultados de su cumbre en Lituania, destaca que la visión del mundo de la alianza no tiene perspectiva. ¡Qué delicia la megalomanía! Se refleja en todas las acciones de la dirección, de la Secretaría, de la OTAN y los países miembros en general. Esto lo ven todos. A veces se le sale una confesión freudiana. Como dijo recientemente Burrail, de que Europa es un jardín floreciente. Y lo demás es una jungla que, en resumen, debe ser tratada en consecuencia. En un cambio sin perspectivas. Es un camino que, una vez más, confirma la urgencia de la tarea que ahora hacemos, junto con varios socios, de contrarrestar las formas modernas de colonialismo, los intentos de hegemonía en los asuntos mundiales y la violación directa del principio de la Carta de la ONU sobre la necesidad de respetar, en la práctica, en los hechos, la igualdad soberana de todos los estados. Los documentos doctrinales de Estados Unidos y de la OTAN afirman que tanto Rusia como China son una amenaza y un desafío. Pero ahora Stoltenberg dijo que no solo los planes, sino también las relaciones entre Rusia y China son una amenaza para la alianza transatlántica. Es decir, según su opinión, ni siquiera podemos tener relaciones. Sobre la postura de la alianza hacia Ucrania, la RUF dijo que solo se necesita ver el documento de la cumbre en Vilna. Destacó que cualquiera que pueda leerlo entenderá. La declaración de la OTAN no fijó el marco temporal para la adhesión de Ucrania a la alianza, decepcionando a Kiev. Lavrov constató que Occidente hace solo lo que le sirve a sus propios intereses. En este sentido, calificó como criminal el suministro de municiones de racimo. Aquí es como parte del nuevo paquete de ayuda militar. Estos artefactos contienen docenas o incluso cientos de pequeñas bombas. Es posible que no exploten inmediatamente, por lo que son un gran peligro para la población civil. La RUF abordó temas relacionados con la solución de la crisis en Ucrania con su homólogo chino Wang He. Discutieron los esfuerzos internacionales para lograr la paz y reafirmaron su voluntad para desarrollar la cooperación bilateral. Vladimir Putin dice que Rusia no cederá ante los intentos de las élites occidentales
de aislarla en el ámbito tecnológico. En su discurso en el Foro de las Tecnologías del Futuro. En Moscú afirma que Occidente pretendió socavar la soberanía tecnológica, imponiendo en el mundo sus estándares e innovaciones. El líder ruso destaca que las sanciones que luego introdujo Estados Unidos y sus socios mostraron la importancia el desarrollo soberano de la tecnología. Así es, el presidente Vladimir Putin ha hablado de la importancia de la soberanía tecnológica del país, sobre todo por estos obstáculos, estos intentos de Occidente para frenar el desarrollo de proyectos. Durante la sesión plenaria, en este foro de futuras tecnologías, que se celebra en Moscú, el mandatario habló sobre las sanciones impuestas a Rusia desde 2014 y estos intentos por frenar los avances del país. En específico dijo que se ha avanzado es la energía atómica, la inteligencia artificial y también la tecnología cuántica. Lo escuchamos. Estas ideas nos dan todo lo que está relacionado con los datos. Grandes datos adquiere importancia crítica. Se trata de hecho de una estructura que crea un sistema para nuestro desarrollo, para el futuro de nuestra economía. Es evidente que la dependencia en este ámbito implica serias amenazas para la seguridad nacional, el debilitamiento o incluso la pérdida de la soberanía del país. Tenemos que pensar en ello y mirar al futuro. Hablemos abiertamente. Algunos países aspiraban por todos los medios engancharnos precisamente con las plataformas y los estándares tecnológicos extranjeros. Hay que admitir que tuvieron cierto éxito. Es comprensible que la dependencia mutua sea inevitable. Es una situación objetiva. Pero hay diferencia entre las declaraciones habituales sobre la apertura y la idea de lo mío es lo que importa. Vemos esta diferencia en la práctica. Comprábamos algunas tecnologías de importancia crítica, digamos en una tienda ajena, en un supermercado de soluciones externas. En cierto momento, simplemente nos cerraron las puertas y colgaron un cartel que pone cerrado. Hemos aprendido a la lección. Hemos hecho las conclusiones necesarias. El gobierno, las empresas estatales y privadas hicieron mucho para cambiar la situación. Pero sin duda alguna tenemos que ir más lejos. El mandatario dijo que el país no se aislaría. También dijo que se buscaría la cooperación con los países del BRIC, sobre todo en el intercambio, la transferencia de datos. Importante decir que Rusia cuenta con un centro cuántico que trabaja con grandes sectores, pero también con pequeñas empresas, para lograr desarrollar proyectos. En este foro al que fueron invitados varios científicos del país y también personalidades del extranjero. La declaración de la OTAN no fijó el marco temporal para la adhesión de Ucrania a la alianza, decepcionando a Kiev. Lavrov constató que Occidente hace solo lo que le sirve a sus propios intereses. En este sentido, calificó como criminal el suministro de municiones de racimo. Aquí es como parte del nuevo paquete de ayuda militar. Estos artefactos contienen docenas o incluso cientos de pequeñas bombas. Es posible que no exploten inmediatamente, por lo que son un gran peligro para la población civil. La RUF abordó temas relacionados con la solución de la crisis en Ucrania con su homólogo chino Wang He. Discutieron los esfuerzos internacionales para lograr la paz y reafirmaron su voluntad para desarrollar la cooperación bilateral. Vladimir Putin dice que Rusia no cederá ante los intentos de las élites occidentales de aislarla en el ámbito tecnológico. En su discurso en el Foro de las Tecnologías del Futuro, en Moscú afirma que Occidente pretendió socavar la soberanía tecnológica, imponiendo en el mundo sus estándares e innovaciones. El líder ruso destaca que las sanciones
que luego introdujo Estados Unidos. Y sus socios mostraron la importancia. El desarrollo soberano de la tecnología. Así es el presidente Vladimir Putin. Ha hablado de la importancia de la soberanía tecnológica del país. Sobre todo por estos obstáculos. Estos intentos de Occidente. Para frenar el desarrollo de proyectos. Durante la sesión plenaria. En este foro de futuras tecnologías. Que se celebra en Moscú. El mandatario. Habló sobre las sanciones impuestas a Rusia desde 2014. Y estos intentos por frenar los avances del país. En específico dijo que se ha avanzado. Es la energía atómica. La inteligencia artificial y también la tecnología cuántica lo escuchamos. Estos ideas nos dan todo lo que está relacionado con los datos. Grandes datos adquiere importancia crítica. Se trata de hecho de una estructura que crea un sistema para nuestro desarrollo. Para el futuro de nuestra economía. Es evidente que la dependencia en este ámbito implica serias amenazas para la seguridad nacional. El debilitamiento o incluso la pérdida de la soberanía del país. Tenemos que pensar en ello y mirar al futuro. Hablemos abiertamente. Algunos países aspiraban por todos los medios. Engancharnos precisamente con las plataformas y los estándares tecnológicos. Extranjeros hay que admitir que tuvieron cierto éxito. Es comprensible que la dependencia mutua sea inevitable. Es una situación objetiva. Pero hay diferencia entre las declaraciones habituales sobre la apertura y la idea de lo mío. Es lo que importa. Vemos esta diferencia en la práctica. Comprábamos algunas tecnologías de importancia crítica. Digamos en una tienda ajena. En un supermercado de soluciones externas. En cierto momento. Simplemente nos cerraron las puertas. Y colgaron un cartel que pone cerrado. Hemos aprendido a la lección. Hemos hecho las conclusiones necesarias. El gobierno, las empresas estatales y privadas. Hicieron mucho para cambiar la situación. Pero sin duda alguna tenemos que ir más lejos. El mandatario dijo que el país no se aislaría. También dijo que se buscaría la cooperación con los países del BRIC, sobre todo en el intercambio. La transferencia de datos. Importante decir que Rusia cuenta con un centro cuántico que trabaja con grandes sectores, pero también con pequeñas empresas, para lograr desarrollar proyectos. En este foro al que fueron invitados varios científicos del país y también personalidades del extranjero. Destacó que la nación tomará medidas militares de carácter ofensivo más significativas hasta que los imperialistas estadounidenses y sus títeres surcoreanos reconozcan el fracaso de su política hostil. La ONU convocó a una reunión extraordinaria. El Consejo de Seguridad. En relación con lanzamiento. Nuevas tendencias. Respecto a cómo los bancos centrales prefieren gestionar sus reservas. Cada vez más países aumentan sus tenencias de oro. Y no arriesgan guardar estos ahorros en bancos occidentales. Prefieren hacerlo en sus propios territorios. Así lo sostiene un estudio realizado por una empresa de gestión de inversiones estadounidense. Además, según los expertos, el escenario geopolítico y la falta de confianza en el sistema financiero, dominado por el dólar, motiva a las naciones a buscar alternativas frente a esta moneda para sus reservas internacionales. Tendencia que también se acelera si es que hablamos de desdolarización. Pero en principio, destaquemos un dato que sale de una encuesta hecha por una empresa estadounidense. Una empresa que se dedica a las inversiones. Invesco publicó que una cantidad importante de bancos centrales de todo el mundo. Le preguntaron, por ejemplo, ¿qué hacen con sus reservas en oro?
Ahora la empiezan a guardar cada vez más. En el propio territorio. En el año 2020. De los bancos encuestados. 50%. Tenían sus reservas en oro fuera de sus países. Y ya para este año ha aumentado la tendencia 68%. Según dicen los mismos encuestados. Dan una razón, leo textual. Según dice el informe. Un porcentaje sustancial de los bancos centrales están preocupados por el precedente establecido por Estados Unidos. La congelación de las reservas rusas. También se puede decir que intentan evitar que se confisquen sus activos o el oro. Concretamente como ya ocurrió con Venezuela. Muchos recordarán. ¿Pero qué pasa con los activos rusos? ¿Cómo dar prueba de este temor? Hay que recordar lo que ocurrió. Por ejemplo, con la Unión Europea el año pasado que congelaron. Atención con la diferencia entre confiscar y congelar. No, el año pasado la Unión Europea congeló los activos de los activos del Banco Central ruso en Europa. 300.000 millones de euros. Congelados por la Unión Europea. ¿Qué pasa con el uso del dólar a nivel internacional? Bueno, como decíamos, hay un proceso de desdolarización. Que es real. Por ejemplo, esta empresa estadounidense también destaca. El dólar estadounidense ya no será una moneda mundial dominante. Este experto financiero advierte que el mes que viene, en la reunión de los BRICS, se va a anunciar que las criptomonedas van a empezar a estar respaldadas por el oro. Y dice que el dólar estadounidense va a morir. Otro dato con respecto a la desdolarización. Tiene que ver con la caída de las reservas mundiales en dólares. En el año 2021 un 55% tenía sus reservas mundiales. Sus reservas, mejor dicho, en dólar. Y ya para el año 2022 esto ha caído 1,8%. Esta caída es cada vez más rápida. Según dicen los mismos expertos. Antes no era tan acelerado. Y ahora cada vez un poco más. Estados Unidos intentó aprovecharse el conflicto ucraniano para establecer sanciones contra Rusia. Asegura que esto provocó un desequilibrio de la oferta y la demanda mundial, afectando el abastecimiento y perjudicando a los consumidores. Estados Unidos siempre ha sido un país muy beligerante. Ha participado en muchísimos conflictos y han tenido un coste económico en su economía. No porque las guerras son caras. En este caso, yo creo que este conflicto lo he visto con una gran oportunidad de hacer negocio para sobre todo bloquear algún tipo de bueno, sobre todo exportaciones. Materias primas de la Federación Rusa. Federación Rusa es un actor muy importante en algunos mercados, por ejemplo fertilizantes, que se ha cometido también aquí en esta casa. Y ellos han visto la oportunidad de entrar en esos mercados. Desde luego, cuando uno bloquea o desequilibra la oferta de banda mundial, que es muy sensible, y apartamos actores como la aceleración rusa del mercado o cualquier otro actor principal. El equilibrio de oferta y demanda, pues yo digo que se desequilibra. Y empezamos a ver precios muy caros. Por poco abastecimiento. No todo se puede cubrir con un acto secundario. Que puede ser en Estados Unidos o otro país. Entonces esas medidas contra la Federación Rusa. Para mí son más económicas que políticas. Es decir, que Estados Unidos intenta tener protagonismo en mercados donde ha sido más secundario. De acuerdo, lo que pasa que es intervención inmediata. Ese bloqueo de actores desequilibra lo que es el equilibrio natural del mercado. Y eso al final, pues por supuesto lo paga el consumidor más caro. Yo creo que básicamente
Eso que está pasando con Estados Unidos y Europa. Desde mi punto de vista, debería tener un papel natural de mediador. Y no de armador. A una parte del conflicto, se puede entender una simpatía. O una sensibilidad con Ucrania. O con la aceleración rusa. Eso ya es una cuestión de punto de vista. Pero desde luego, armar a una de las dos partes no va a acabar con el conflicto. La Unión Europea debería mediar. Y yo a veces me pregunto si lo que realmente interesa es la reconstrucción y el gran negocio que va a ser del país de Ucrania cuando acabe el conflicto. El Ejército de Liberación Nacional levanta el paro armado indefinido en el departamento colombiano del Chocó durante unos 10 días. Al menos unas 9.000 personas fueron confinadas. Entre ellas comunidades indígenas. Esto provocó una crisis social, ya que no se pudo entregar ayuda humanitaria. El paro armado fue declarado por una de las facciones, la guerrilla, para contrarrestar las acciones del Plan del Golfo. El gobierno y varios sectores criticaron que se continúe con la violencia en medio del alto el fuego pactado y el proceso de paz abierto en el norte de Perú. Esta jornada reanuda en la mesa de diálogo por la contaminación del río Moche. La reunión busca solucionar la situación que afecta gravemente al río y a más de 10.000 agricultores en 100.000 hectáreas de cultivos. Según los informes la Autoridad Nacional del Agua, el río Moche contiene metales pesados, como el cadmio y el arsénico en sus aguas, que causan graves daños a la salud. La cuenca del río riega numerosas parcelas, que cultivan productos distribuidos a nivel nacional. El Comité Multisectorial en Defensa del Río Moche informa que la contaminación es causada por la minería ilegal e informal, y solicita la construcción de una planta de tratamiento de agua. Entre otras medidas, el gobierno actúa de manera insuficiente ante el tal grave peligro para la salud de la población que consume el agua del río y productos agrarios. En sus cercanías hay presencia de cadmio y de metales pesados en los productos que nosotros estamos cultivando. Estos productos, estos metales pesados, son bioacumulables en las plantas plantas que nosotros a su vez consumimos. Y nosotros prácticamente nos estamos contaminando. Poco a poco no nos estamos matando a pausas. Así lo que decimos al gobierno. ¿Por qué? Porque simplemente el organismo no es capaz de depurar estos metales pesados. Estos se alojan en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en la sangre. Y poco a poco. Pues obviamente esto va a alterar la salud pública. Aflua pública, que es competencia del Estado. Y de la cual pues estamos pidiendo y exigiendo también las autoridades que se hagan los tamizajes correspondientes a la población que estamos viviendo en la cuenca del río Moche. Está claro que el gobierno peruano en este caso no actúa de manera quizás que ellos quieren solucionar los problemas de manera de Estado, no, sino que esperan que la población se una, haga un paro o cualquier cosa para que recién puedan dialogar con la comunidad. La población lo que quiere es ser escuchada donde uno vaya. Entonces nosotros lo que esperamos de estas mesas es de que nuestro río Moche, por lo cual estamos nosotros interesados en que esta realidad cambie. Pues que sea al menos un río donde nosotros podamos ver que haya mejoras. No te preocupes.